Hablemos de algo que suena casi a un truco, pero que es totalmente legal. En Argentina hay personas y también empresas que generan ganancias, pero por ley no pagan ciertos impuestos. Esto no es ninguna vivada, es una decisión del Estado. Así que en este análisis nos vamos a meter de lleno a descubrir quiénes son, por qué existen estas exenciones y, lo más interesante, cuáles son las reglas de juego que no siempre se ven a simple vista. A ver, arranquemos con una idea que quizá rompe un poco los esquemas. No toda ganancia paga impuestos. Y para que quede clarísimo, no estamos hablando de evasión ni nada por el estilo. Es la propia ley la que, por diseño, crea situaciones donde, aunque se genere una ganancia, la obligación de pagar simplemente desaparece, se anula. Y a eso justamente es a lo que llamamos exención. Entonces, ¿qué es exactamente una exención? Pensemos en ella como una especie de pase libre que te da la ley. Ocurre algo que normalmente te haría pagar un impuesto, por ejemplo, ganar plata. Pero la ley en ese momento levanta la mano y dice, «Alto, en este caso particular no se paga». Así de simple, la obligación de pagar queda anulada por completo y de forma totalmente legal. Bueno, para empezar a ordenar todo este tema, hay que saber que la ley las clasifica en dos grandes grupos. Esta es la división fundamental que nos va a servir de guía porque todo depende de si la exención se aplica por quién es la persona o por qué tipo de ganancia es. Y la diferencia es súper clara, ¿eh? Se resume en dos preguntas muy simples. ¿Miramos al quién o miramos al qué? Las exenciones, que se llaman subjetivas, se fijan justamente en eso, en el sujeto. La pregunta es, ¿quién sos vos? En cambio, a las objetivas no les importa quién recibe la ganancia, sino que se enfocan en qué tipo de ganancia es esta. Vamos a los ejemplos concretos para que se entienda bien. En las subjetivas, las que miran al quién, tenemos primero al propio Estado. Lógico, ¿no? Sería raro que se cobrara impuestos a sí mismo. Después un montón de entidades de bien público, fundaciones, asociaciones de caridad, clubes. Ojo, acá hay un detalle clave, siempre y cuando la plata no se reparta entre los socios. Y un caso muy particular, los diplomáticos. Pero no es un cheque en blanco, ¿eh? Hay una condición fundamental, que es la reciprocidad. Bueno, ya vimos el quién, ahora pasemos al qué. ¿Qué tipo de ganancias no pagan impuestos? El ejemplo más conocido por todos, los intereses que da un plazo fijo. Pero, atención, solo si es en pesos. También tenemos los derechos de autor, aunque con un límite. Y un concepto muy interesante que es el valor locativo de la casa-habitación. Suena complicado, pero es la idea de un alquiler imaginario que uno se pagaría a sí mismo por vivir en su propia casa. Por suerte, la ley decide no cobrar impuestos sobre eso. Bien, hasta acá todo claro. Sabemos qué son y tenemos algunos ejemplos. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Estado decide en ciertos casos no cobrar un impuesto? Y la respuesta es que no es para nada al azar. Detrás de cada exención hay un objetivo, una justificación de política fiscal, económica o social. Y acá es donde todas las piezas se empiezan a encajar. A ver, pensemos juntos. Se exime a las asociaciones civiles para fomentar el bien común. Se eximen los intereses de plazos fijos en pesos, claro, para incentivar el ahorro en nuestra moneda. Se protege el patrimonio familiar al no gravar la casa donde uno vive. Y lo de los diplomáticos, bueno, es para mantener buenas relaciones y cumplir acuerdos con otros países. Se ve clarito, ¿no? Cada exención es una herramienta, una palanca que usa el Estado. Si nos tenemos que quedar con una sola idea de esta parte, que sea esta. Una exención no es un simple no pagar. No, va mucho más allá. Es una decisión activa, es una herramienta estratégica. Es el Estado diciendo, yo quiero que esto suceda, o yo quiero proteger esta situación, y voy a usar los impuestos para lograrlo. Pero, como siempre pasa en estos temas, cuando parecía que ya lo teníamos todo claro, ¡pum!, aparecen las excepciones a la regla. Y créame que acá es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque hay situaciones donde uno mira y dice, che, esto está exento, pero la ley te dice, no, en este caso no. Acá tenemos el primer gran límite, y la verdad es una cuestión de puro sentido común. El principio es, si el Estado argentino otorga un beneficio fiscal, es para que le quede al contribuyente, no para que se lo termine llevando el fisco de otro país.
El beneficio no puede viajar a otra tesorería nacional. Miren qué particular cómo funciona este mecanismo. Imaginen que viene un inversor extranjero. Argentina le dice, por esta ganancia, acá no pagas nada de impuestos. Bárbaro. Pero después, en su país el fisco le dice, ¿no pagaste nada ya? Bueno, ese impuesto que te perdonaron, me lo pagás a mí. ¿Cuál es el resultado? El inversor termina pagando lo mismo, pero en su país. El beneficio que dio Argentina, en la práctica, se lo embolsó otro estado. Para cortar de raíz con esa situación, la ley argentina es tajante. Si pasa eso, la exención se anula. Y punto. Y ahora vamos con la segunda gran excepción. Y esta sí que genera una diferencia fundamental en el día a día. Porque una misma ganancia puede estar exenta para una persona de a pie, pero gravada para una empresa. ¿Y cuál es la palabra mágica que lo cambia todo? Ajuste por inflación. Esto que vemos ahora es quizá el dato más práctico de todo el análisis. Es súper simple. Una persona humana pone un plazo fijo en pesos. Los intereses que gana están exentos. Perfecto. Ahora, una sociedad anónima hace exactamente la misma inversión y, sorpresa, esos mismos intereses sí pagan impuesto a las ganancias. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Porque las empresas tienen la obligación de aplicar el ajuste por inflación impositivo, que es un mecanismo para limpiar su ganancia del efecto de la suba de precios. Entonces, la ley considera que darles además la exención sería un doble beneficio, y eso no lo permite. Bueno. La verdad que vimos un montón de conceptos. ¿Qué tal si hacemos un repaso final para ordenar todas las ideas y que nos quede el panorama completo bien clarito? En definitiva, todo se puede resumir así. Tenemos las exenciones subjetivas, las que se basan en el quién, como el Estado o las asociaciones civiles. Por otro lado, las objetivas, que se fijan en el qué, como los intereses de un plazo fijo. E incluso podríamos pensar en una categoría mixta, como la de los diplomáticos, que combina el quién con una condición muy clara, la reciprocidad. Y para ir cerrando, dejamos picando una pregunta, que ya va más allá de lo técnico. Ahora que entendimos un poco mejor el qué, el quién y el por qué de las exenciones, queda abierta la discusión de fondo, ¿no? ¿Son estas exenciones una herramienta justa y eficaz para promover el bien común? ¿O terminan siendo privilegios que en definitiva reducen la recaudación que necesita el Estado? Es un debate enorme, súper válido, y es el corazón de cualquier discusión seria sobre nuestro sistema tributario.